Amado Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu día sábado, porque en él podemos encontrar refugio y descanso en ti. Sé con Michelle en su trabajo, sé con su mamá, sus hermanas, su abuela que vienen en camino. Sé con la familia del pastor Parker, con Carlos y su familia, con Víctor y su familia en Colombia, y con todos los que están pasando por algún momento de tribulación. Sé con Romina, con su familia, y el hermano Víctor Toledo en Chile, y con su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue una semana difícil para mí. Fue muy dolorosa. Y hay momentos que me siento bien y otros que no. Pero estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. El mensaje de hoy llevaba por título Crisis de Identidad. Y la razón por la cual le puse este nombre inicialmente era porque yo pienso que nosotros estamos entrando en un problema que no es solo mío y suyo, no solamente de esta iglesia, la iglesia americana, sino de toda nuestra hermandad a través del mundo. Y es que nos hemos olvidado quiénes somos, por qué existimos, cuál es nuestro propósito. Muchos de nosotros nos encontramos viviendo en esta vida, en este mundo, en este planeta, en nuestros problemas cotidianos, y perdemos de vista la razón por la cual existimos. Perdemos de vista por qué estamos aquí, quiénes somos, cuál es el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra. Me duele mucho, como ustedes pueden ver, el perder un ser querido. Pero eso es pasajero, eso es solamente de aquí, de hoy. Ya Él está sellado para la vida eterna. Y es mi responsabilidad permanecer firme hasta el fin, si lo quiero volver a ver. Y no puedo perder de vista eso. Y a veces nosotros perdemos de vista eso y nos enredamos en nuestros problemas y nos olvidamos que los problemas son pasajeros, son cosas temporales. La lectura de este día se encontraba en Isaías capítulo 1 versículo 2. Ustedes se recuerdan, lo leyó el hermano Víctor. Pero para entender este versículo tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando en este periodo de tiempo, en el periodo de tiempo en el cual vivió Isaías. Isaías era un profeta y él fue llamado por Dios. Sin embargo, antes de que él llegara a traer su ministerio al pueblo de Judá, primeramente, él era un profeta primeramente de Judá, aunque del reino de Judá y Israel. Quiero hacerles memoria. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada el hermano que predicó sobre la caída del rey Saúl, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que él no caminó en los caminos de Dios y él se apartó de Dios y por consecuente su reinado fue acortado y su simiente no llegó a ser rey, sino se le entregó el reinado a David. Eso se habló la semana pasada, ustedes se acuerdan. Después de David cometió sus errores, pero David tenía el corazón conforme de Dios y él reinó conforme a la sabiduría que Dios le había dado, igual que Salomón, su hijo. Salomón pidió sabiduría de Dios y la recibió, y él reinó por 40 años siguiendo a David. Sin embargo, al final de sus días su corazón fue desviado por otros dioses, por sus dioses que tenían sus esposas, sus esposas y concubinas. Como castigo, Dios dividió el reino unido de Israel en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. Su hijo Roboam era el rey del sur y Jeroboam, que no era del linaje de David, fue el rey de Israel. Con Jeroboam comenzaron los problemas de Israel. Después de Jeroboam vinieron otros líderes que eran de mal en peor.
Israel se perdió completamente. Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Israel casi se borró de existencia porque fue invadida por el reino asirio. Y ustedes saben que en el tiempo de Jesús ya no se llamaba Israel, sino se llamaba Samaria, porque ya casi los israelitas que quedaron eran muy pocos y se habían mezclado con las personas de otros pueblos, que de tal modo que ya casi ni se distinguían que eran israelitas, que eran de Israel, eran ya samaritanos. Entonces, el ministerio de Isaías llega en un momento en el cual Israel estaba completamente perdido. Pero ¿por qué se perdió Israel? ¿Por qué por qué perdió la vista a Dios, al Dios omnipotente, al Dios de Israel? Lo que pasó es que ellos se dejaron llevar por malas influencias. Ellos se dejaron llevar por los reyes malvados de Israel. Ellos pusieron su vista sobre sus líderes en lugar de tener una relación propia con Cristo Jesús, o con el Dios de Israel, porque Jesús en ese tiempo no había llegado todavía. Ellos estaban siguiendo a sus líderes, ellos siguieron a sus reyes, y esos reyes los llevaron a la perdición. Esos reyes adoraban a otros dioses, no se acordaron del rey de Israel, y por lo tanto el pueblo les siguió a esos reyes. Entonces llega Isaías, y Isaías llega con un mensaje, y este mensaje es como para despertar al pueblo de lo que estaba viviendo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para entender el contexto del ministerio de Isaías, tenemos que leer el libro de Segunda de Reyes, capítulos del 15 al 20, y ahí vamos a ver, si ustedes leen esos 5 capítulos, van a ver la historia y el panorama de Israel, y cómo Israel cae, y sigue cayendo, y va de mal en peor. También se encuentra en Segunda de Crónicas 26 al 32. Así que eso se los dejo como tarea, ustedes lo pueden leer, yo lo leí en un día, todo eso, y realmente se ve que la maldad prevalecía en ese tiempo. Y mención de Dios casi no existía. Se habían olvidado completamente. Además de eso, nosotros también podemos ver Profetas y Reyes, capítulo 25, que trata sobre el ministerio de Isaías. Pero hoy me voy a concentrar en lo que escribió Isaías en el libro del capítulo 1. Así que acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 1, y vamos a volver a leer comencemos desde el principio, desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Cuando ustedes lo tengan, me pueden decir amén, para yo saber que ustedes ya lo tienen. Amén. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Hago un paréntesis ahí. El ministerio de Isaías abarcó mucho, aproximadamente unos 60 años. No se sabe exactamente cuándo inició y cuándo terminó, pero se aproxima 60 años porque él vivió el tiempo de estos reyes. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová está hablando a través de su mensajero, el profeta Isaías. O sea que usted ve carne y sangre, ¿verdad? Usted ve al profeta Isaías que está hablando, pero detrás del profeta Isaías, o el que le está dando el poder a Isaías, o el que está hablando a través de Isaías, es Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién habla? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel histórico en ese tiempo. Y por consecuente, el pueblo espiritual que somos nosotros.
Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué dice Isaías allí al pueblo? Le está dejando saber que Dios está enojado con el pueblo, pero Dios no está enojado por cualquier cosa. Dios está enojado con su pueblo porque su pueblo le ha dado la espalda. Lo han dejado atrás, lo han dejado en el olvido. El pueblo de Israel dejó de vista a su Dios. Y por consecuente, cuando Dios no está en un lugar, ¿quién está ahí? Está el enemigo, está la maldad, están las malas influencias, están las tentaciones, está cualquier cosa que te puede hacer separar de Dios. La ausencia de Dios se llena con las malas influencias. Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos dejaron, como el reino se dividió en dos partes, ¿el templo dónde quedaba? El santuario. Quedaba en Jerusalén, ¿no? ¿Jerusalén dónde quedaba? En el reino del sur. Entonces, el reino del norte, al ya no formar parte del reino del sur, dejaron de ir al templo, dejaron de adorar al templo, dejaron las costumbres que llevaban, las creencias que llevaban, y al dejar de ir al templo, ellos se dejaron llevar por los vecinos, por sus vecinos, por las otras influencias de las personas que los rodeaban, y por lo cual ellos se desviaron. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Ellos olvidaron quiénes eran. ¿Acaso nosotros hemos olvidado quiénes somos? Israel tenía una amnesia espiritual. Habían perdido la memoria. Habían olvidado de dónde venían. Habían olvidado que ellos fueron rescatados de esclavitud en Egipto. Ellos olvidaron de todas las promesas que Dios les había dado. Ellos olvidaron todo el trayecto desde el principio hasta ese momento, ellos olvidaron a Dios. Ellos perdieron de vista a su Señor. Quiero que me acompañen al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Es uno de los profetas menores. Yo sé que es un poco difícil encontrarlo porque es un libro corto. Mientras ustedes lo buscan, yo lo voy leyendo. Mi pueblo, y escuchen por favor, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Porque tú rechazaste el conocimiento. Yo te rechazo como a mi sacerdote, ya que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Hubo un periodo de tiempo que en Jerusalén un rey malvado cerró las puertas de la iglesia. Hubo un periodo de tiempo donde ya la iglesia dejó de existir. Entonces, no solo fue Israel que se había olvidado de Dios, sino en Jerusalén también se habían olvidado de Dios. Entonces el pueblo escogido de Dios, el pueblo que supuestamente era luz para el mundo, dejó de ser luz y fue encerrado por las tinieblas. Aquí dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabes qué pasó cuando cerraron la iglesia? Dejaron de leer la Biblia, los rollos que existían en ese tiempo. Porque en esos tiempos, en la iglesia y en la sinagoga, se leían la Biblia todos los días. Se leía parte por parte. Había un cronograma, un calendario, y en tal día se leía esta parte, en otro día se leía esta parte, en otro día se leía esta parte. Y era repetido hasta tal modo que la mayoría del pueblo lo tenía memorizado. Pero cuando se cerró las puertas de templo, cuando se dejó leer la Biblia, todo eso se acabó, todo eso se perdió.
¿Y qué pasó? El pueblo se dejó llevar por los otros dioses. No fue hasta que el rey Josías llegó a ser rey que se volvieron a abrir las puertas del templo y se encontró los rollos que se habían perdido, la Biblia. Y él leyó la Biblia y él lloró amargamente, rompió sus vestidos, se vistió, se puso ceniza sobre la cabeza y hizo un reavivamiento en Jerusalén y en Israel. Eso también pasó en el periodo del reinado de Ezequías. Entonces, no todos los reyes fueron malos, algunos sí fueron buenos, algunos instaron reavivamiento. Pero, ¿qué pasa cuando uno sigue al líder? Y uno no depende de ese líder y no tiene una relación propia. Si el líder es malo, si nosotros seguimos al líder que es malo, pues vamos a ser malos. Si seguimos al bueno, vamos a ser buenos. Y entonces ahí estamos tambaleando, subiendo y bajando. Cuando el líder bueno hace algo bueno y nosotros le seguimos, pues entonces somos buenos. Y cuando el líder hace algo malo, nosotros somos malos. Nosotros no debemos seguir líderes. El líder máximo, nuestro líder es Cristo Jesús, es nuestro Dios, es el único a quien debemos seguir. Y si queremos aprender más de Él, si queremos aprender mucho, tenemos que leer la Biblia, mucho. Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos olvidaron quiénes fueron y las consecuencias de esa desconexión, de esa falta de relación, de estar separado, de ese separamiento de esa distancia con Dios, encontramos en el versículo, si regresamos a Isaías y seguimos leyendo, vemos cuáles son las consecuencias. Leo del versículo 5, capítulo 1 de Isaías. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Qué pasó? Que el reino de Asirio, el reino pagano de Asiria, vino y conquistó al reino del norte. Y el reino del norte dejó de existir. Quedó completamente asolado. Y Asiria se llevó cautivos a los hijos de Israel. Y se fueron a diferentes partes del territorio del reino asirio. Esto fue antes que Babilonia vino y hizo lo mismo con el reino de Judá en el sur. Entonces vino Asiria, conquistó al norte y después luego vino Babilonia y conquistó al sur. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el pueblo dejó de seguir a su Dios. Ellos dejaron de seguir el Dios de sus padres. Ahora, también hay un riesgo en seguir al Dios de nuestros padres. Yo les explico. Yo soy adventista del séptimo día de tercera generación. Mi papá fue presidente de diáconos, o es presidente de diáconos, y ha sido presidente de diáconos por no sé cuántas décadas. Mi mamá es una anciana ordenada en la iglesia adventista del séptimo día. Sirvió como primera anciana de su iglesia. Mis tíos todos son pastores. Mi abuelo fue pastor. Pero si yo dependo de ellos, si yo dependo de la fe de ellos, y si yo no tengo mi propia fe, si yo no tengo mi propia relación, ellos no me van a salvar. Yo tengo que tener mi propia fe. Yo tengo que tener mi propia relación. Yo no puedo defender la relación de mi papá, o de mi mamá, o de mis abuelos. ¿Qué pasa cuando ellos mueren? ¿Qué pasa cuando ellos ya dejan de existir? Entonces, ese es el problema de depender de otros para uno tener fe y fortaleza y estar firme. Uno no puede depender de lo que dice el pastor, de lo que dice el anciano, de lo que dice el hermano Robert.
Uno tiene que depender de lo que dice la Santa Biblia. Escrito está. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Ellos ni leían su Biblia, porque en ese entonces no existía Biblia. Los reyes malvados destruyeron todo eso. Entonces, ya sabemos qué fue lo que pasó, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Entonces, ¿qué lecciones nosotros podemos sacar para el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, les quiero leer un párrafo corto de el libro Profetas y Reyes, la página 125, capítulo 4. El espíritu de profecía dice: la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. La apostasía que prevalece, ¿cuándo? Hoy. Es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. ¿Qué significa? Confiar en hombres en lugar de confiar en Dios. Al alabar a los dirigentes populares. Hay muchos dirigentes, hay muchos pastores, hay muchos presidentes, hay muchos gobernantes que son muy populares y la gente los sigue por su carisma, por su inteligencia, por su conocimiento, que estudiaron en Harvard o en Andrews o lo que sea. Al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Nosotros ahora, después de la escuela sabática, estábamos hablando sobre la ciencia, y la ciencia de hoy está confirmando lo que se escribió en la Biblia hace siglos atrás. Sin embargo, hay muchas personas que le están poniendo demasiado énfasis a la ciencia y dejan la Biblia atrás. Sigo el escrito. Dice: la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. Entonces, en el tiempo de Israel, dejaron la Biblia atrás, dejaron la palabra de Dios atrás y se llenaron con otras ideas, con otros pensamientos, con otras teologías, y se dejaron llevar por líderes que no estaban, líderes en general, porque por malo o bueno que sepan, no podemos confiar o dejarnos llevar por nuestros líderes. Tenemos que tener nuestra propia relación con Dios. Ahora, no todos eran malos. Aunque Israel fue conquistada, no todos los que vivían en Israel eran malos. No todos eran pagados. No todos habían dejado a Dios atrás. Había un remanente. Había un remanente en ese entonces. Y hay un remanente hoy. ¿Qué es el remanente? Bueno, tenemos que descubrir el remanente fiel. El remanente es lo que resta, la minoría, ¿verdad? En medio de la decadencia espiritual. Busquemos en Isaías capítulo 1, versículo 9, que dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra estaba lleno de pecado y Dios los borró de la tierra. Y Abraham, si se recuerdan, negoció con Dios. ¿Qué tal si hay 50? ¿Vas a destruir la ciudad entera por esos 50? ¿Qué tal si son 10? ¿Vas a destruir la ciudad entera por esos 10? ¿Y qué dijo Dios? Por amor a esos 10, si habían 10, Él iba a salvar, no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dos ciudades grandes. Pero no habían ni siquiera 10. Y por consecuente fue destruida
ambas ciudades. Los únicos que fueron salvos fueron Lot y su familia, que eran menos de 10. Pero aquí, en Israel, había más de 10. En Israel había un remanente fiel. ¿Habrá un remanente fiel hoy día? ¿Seré yo parte de ese remanente? ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Quieres ser parte de ese remanente? ¿Cómo sabes si eres parte de ese remanente? ¿Cómo podemos asegurarnos que vamos a ser parte de ese remanente? ¿Cómo nos mantenemos fieles? Entonces, quiero que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Y lo voy a leer a voz alta por si acaso. Dice Romanos, capítulo 11, versículo 5. Así también en el tiempo presente ha quedado un remanente escogido por gracia. El libro del profeta Reyes, capítulo 30, habla sobre el gran sacrificio de Ezequías. En el tiempo de Ezequías, Ezequías hizo un reavivamiento y él botó a todos, él derrumbó todo lo que era pagano, él echó fuera y destrozó todos los ídolos falsos, derrumbó todos los altares a los otros ídolos, y él limpió el templo, porque el templo, dentro del propio templo de Israel, el propio templo de Dios, habían puestos cosas ajenas, paganas. Él sacó todo eso y hubo un reavivamiento en ese tiempo. Hubo un remanente, a pesar de que todo Israel era pagano y seguían a dioses ajenos. En Ezequiel encontró un remanente en el pueblo de Dios en el sur. Nosotros tenemos que encontrar inspiración en estos tiempos difíciles para mantenernos fieles, para formar parte de ese remanente, porque si no nos vamos a perder. Primera de Reyes 19:18 dice: sin embargo, me he reservado 7,000 en Israel, todos cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si ustedes se recuerdan, Elías era un profeta y él hizo unas cosas grandísimas. Él era un hombre tan fiel a Dios que Dios vino y le trajo un carro de fuego para llevárselo al cielo, ¿verdad? Pero sin embargo, por tan potente que él era, él también encontró momentos de debilez. Y él se escondió en una cueva cuando lo perseguían a él. Entonces, nosotros tenemos que ser como Elías, pero tampoco no debemos ser como Elías. En los tiempos difíciles nosotros no nos podemos esconder en una cueva. Porque ¿qué le dijo Dios cuando él fue a esconder a esa cueva? Dios le dijo: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué encomienda tienes tú aquí? O sea que allí no era donde él debía estar. Donde él debía estar era a frente de las personas donde él le había mandado, donde Dios le había mandado, para que él predicase el mensaje y diera ejemplo de cuán grande era Dios. Entonces, nosotros necesitamos ánimo en estos días. Y quiero leerle otro excerpto de Profetas y Reyes, otra promesa que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, capítulo 130, párrafo 2. Dice el espíritu de profecía: en la visión del profeta Ezequiel aparecía como una mano debajo de las alas de los querubines. Esto tenía por fin enseñar a los siervos de Dios que el poder divino es lo que da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como sus mensajeros no deben considerar que la obra de Él depende de ellos. Los seres finitos no son los que han de llevar esta carga de responsabilidad. El que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. Él estorbará los propósitos de los hombres impíos, confundirá los consejos de aquellos que maquinan el mal contra su pueblo. El que es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado entre los querubines, y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones sigue guardando a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Nosotros tenemos
nosotros tenemos la certeza de triunfo. Nosotros sabemos que Dios va a triunfar al fin del tiempo. Y si nosotros nos mantenemos fieles en Él, Él va a ser fieles a nosotros y nos va a llevar a la meta final. Pero eso depende de quién. Eso depende de mí y de ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos restaurar nuestra identidad? ¿Cómo podemos devolvernos al camino en el cual debemos andar? Bueno, tenemos que reconocer nuestra necesidad de renovación y restauración espiritual. Si nosotros creemos que estamos bien, si nosotros creemos que no necesitamos de Dios, si nosotros creemos que no necesito leer mi Biblia, no necesito orar, no necesito a trabajar por el Señor, no necesito hablar con mi vecino, no necesito hacer nada, yo estoy bien, Dios sabe que yo estoy bien, estamos mal. Estamos mal. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Yo necesito reconocer que necesito más a Dios. Amén. Necesito más de Dios. Necesito comer más de su palabra. Amén. Necesito beber más del agua de vida. Amén. Necesito una renovación en mi vida para poder estar consagrado y firme. Para no caer como Elías en el tiempo de dificultad. Para poder ser llevado a la Canaán celestial y poder morar en la eternidad con mi Dios. Y para poder ver a mis seres queridos que ya no están aquí hoy. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. También tenemos que reconectarnos con Dios a través de la oración, el estudio y la adoración. Todo esto es necesario porque todo esto fortalece nuestra fe. Todo esto nos mantiene en comunión con nuestro Dios. Esto es lo que faltó al pueblo de Israel, que ya no hacían en ese tiempo, y por eso ellos se desviaron por otros caminos. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Y además de reconocer mi debilidad, y además de llenarme de su palabra, de orar más, de adorar, de mantenerme en comunión con Dios, tenemos todos que aceptar nuestra identidad como el pueblo escogido de Dios. Nosotros decimos que somos el pueblo escogido de Dios, pero ¿lo sabemos realmente? ¿Lo entendemos? ¿Nos comportamos como el pueblo escogido de Dios? Una cosa es saberlo, otra cosa es hacerlo. Yo puedo saber algo, o puedo saber que me han contado algo, pero lo entiendo, lo comprendo, lo estoy viviendo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No basta con saber, no basta con conocer, sino tenemos que hacer. Tenemos que ser el pueblo de Dios, tenemos que cumplir su misión. Tenemos que ser ejemplo para el mundo y no dejar no ser testigo y ver un mundo que se está cayendo, un mundo que se está perdiendo, y no llorar por ella, orar por ella, actuar por ella, abogar por ella, hablar con ella. Así que, para concluir, no seamos como el pueblo de Israel. No le demos la espalda a Dios. No nos separemos de tal manera que ya nos olvidemos quiénes somos, que nos olvidemos cuál es nuestro propósito en esta tierra, que olvidemos que nosotros no estamos aquí solamente para vivir, para tomar, sino estamos aquí para adorar y para comunicar el mensaje de salvación a un mundo perdido. Les recuerdo y les animo a que reclamen nuestra identidad, a que entendamos que Cristo es necesario en tu vida y en mi vida. Necesito más de Cristo, necesito aprender más de Cristo, necesito ser más como Cristo. Vamos a terminar con el himno número 100, Grande es tu fidelidad, pero antes de ello
Vamos a orar. Padre misericordioso, gracias Señor por tu paciencia, porque a pesar de que somos pecadores, tu gracia es inmensa. Y tú no quieres que ninguno se pierda. Señor, ayúdanos a poder llegar a la meta, llegar al final, entender y comprender cuál es nuestra misión en esta tierra, acercarnos más a ti, hacer más como ti. Señor, si alguien aquí está donde no debiera estar, ayúdalo, Señor. Ayúdalo a hacer y formar parte del remanente. Si yo no estoy actuando como yo debiera actuar, si yo no estoy en los caminos derechos, Señor, ayúdame a caminar en esos caminos. Ayúdame a ser ejemplo. Ayúdame a formar parte de ese remanente. El tiempo se acerca. Ven pronto ya. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús.